Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio llamado Caja de Relatos. Hoy, en nuestra Caja de Relatos, estoy acompañado aquí en el estudio central de Cadena Universal Radio por el compañero Roberto Carlos Mirás, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy en este Caja de Relatos vamos a hablar de la obra El perfume de la existencia. Sí, es la obra de una persona que es filósofo, además es traductor, y se llama Fernando Mora. Y desde hace unos años viene recogiendo todo aquello en relación a la obra y a la figura del sabio, nunca mejor dicho, Ibn Arabi. Pues Roberto, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Fernando Mora, con el que departirás sobre El perfume de la existencia. Te cedo la batuta. Hola, buenas tardes. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Preguntarte cómo se mete una persona como tú en un mundo como este. En un mundo como el de Ibn Arabi. Vamos a ver, en el Ibn Arabi, en Sambhava, creo que lo digo bien. Padma Sambhava, en tantos temas de los que hemos hablado. Bueno, pues vamos a ver. A mí me ha interesado desde siempre, desde muy jovencito, la espiritualidad. Y tanto el Padmasambhava y el budismo tibetano como Ibn Arabi y el sufismo son parte o muestras bastante palpables de esa espiritualidad. Entonces, una cosa ha llevado a la otra. ¿Pero una persona tiene que pasar por varios puntos para llegar a uno? ¿O es algo que va como...? No creo. Cada persona es un caso. Cada persona es un caso particular. No se puede generalizar ni extrapolar. Mi evolución ha sido esa. Desde el interés por el budismo y la escritura del libro de Padmasambhava hasta pasar a Ibn Arabi y escribir 2 libros y otro que está en ciernes que se va a publicar dentro de poco sobre Ibn Arabi y el sufismo. Lo que pasa es que ya te digo que cada caso es específico y no se puede generalizar. En mi caso, el interés por Ibn Arabi viene dado porque Ibn Arabi es una figura fundamental dentro del panorama cultural, no solo de este país, sino del panorama universal, porque es un señor que, aparte de tener un montón de experiencias espirituales y experiencias visionarias, escribió cerca de 400 libros, algunos de ellos bastante voluminosos. O sea que yo creo que merece la pena, aparte de que las cosas que dice son muy interesantes. Y además hay que comentar, Fernando, que es un sabio que no nació fuera de España, sino que nació en Murcia. Sí, nació en Murcia y se educó en Sevilla. Él no salió de España hasta los 30 años. Pero quizás ha sido Agustín Paniker uno de los responsables de que tú hicieras una de las biografías más interesantes que hay en Cairós hace ya una tira de tiempo. Sí, en el año, si no recuerdo mal, 2008, por ahí se publicó la primera edición del libro de Ibn Arabi, Vida y Enseñanzas del Gran Místico Andalusí. Por supuesto, estoy muy agradecido a Agustín Paniker porque me dio la oportunidad de publicar este libro. ¿Y cómo se puede haber una relación entre el budismo tibetano, o entre el budismo y el sufismo? Porque quiero recordar que has publicado un artículo extenso, más que un artículo, diría yo, un ensayo. ¿Qué me puedes decir? No, un ensayo no. Sí que es cierto que tengo un artículo pero no sobre aspectos
digamos, de influencias históricas o aspectos doctrinales, sino sobre determinadas imágenes que se utilizan tanto en una como en otra tradición sobre el camino espiritual. Por ejemplo, la imagen de el mar y las olas siendo los pensamientos, el mar siendo la naturaleza más profunda de la mente o de la realidad, de la mente, como la dirían, como la llamarían los budistas. Y solamente tengo este artículo en cuanto a las relaciones entre budismo y sufismo, pero no, que yo sepa, no existe una influencia o una relación, o por lo menos no se ha demostrado todavía una relación intrínseca entre una y otra tradición. Porque, como diría alguien que tú conoces, del cual te hablo bastante, hemos dejado a un lado a los intelectuales. Hablo, por ejemplo, de la reciente aparición del libro, que es un clásico, La imaginación creadora en el sufismo, del señor Henry Corbin, que luego hablaremos de por qué se traduce ahora y quién es uno de los responsables. Bueno, vamos a ver, no es que se haya traducido ahora, es que este libro está publicado desde el principio, la traducción al castellano me refiero, está publicada desde principios de la década de los 90. Lo que ocurre es que ahora se ha reeditado, estaba agotado, se ha reeditado en el marco de una colección de textos sobre Ibn Arabi y de Ibn Arabi, que va a ser publicada o que está empezando a ser publicada por Almuzara de Córdoba, la editorial de Córdoba. Uh-huh. Y cuando hablamos de... Bueno, pero la traducción que se ha hecho ha sido mirada con lupa para mejorar la anterior. No se ha mejorado la traducción, lo que se ha mejorado es la transcripción de los términos árabes, que en la primera edición, El Destino creo que era, estaba un poco así, no estaba muy bien cuidada, pero en esta ocasión sí que está mirada con lupa y muy bien cuidada por Pablo Benedito, que es un especialista en Ibn Arabi, es el director de la nueva colección sobre Ibn Arabi y ha escrito varios textos además sobre él. Esta mañana bromeábamos y te hablaba yo de Spinoza, porque ahora parece que todo lo que brilla por la palabra no dualidad, pues de repente se habla de Spinoza, se habla de una serie de autores, digamos, europeos, por decirlo de alguna manera. Incluso tú, en este libro, que nunca le daremos suficiente publicidad, El perfume de la existencia, también hablas de esa no dualidad. ¿En qué consiste? Bueno, yo elegí el término no dualidad porque normalmente se habla del término unidad, ¿no? La unidad de la existencia o la unidad del ser en este contexto, y a mí me pareció muy adecuado ese término o ese concepto porque se plantea que una imbricación o una simbiosis, no sé si llamarlo de esa manera, entre lo que sería la realidad absoluta y la realidad fenoménica, entre Dios y su creación. Digamos que la creación divina es una manifestación de Dios, es una teofanía, tal como se conoce técnicamente. Entonces no hay una diferencia marcada entre la manifestación y el que la manifiesta, es decir, Dios, aunque obviamente no son lo mismo. No estamos hablando de panteísmo como muchas veces se ha achacado al sufismo. Entonces, en ese sentido, y también por mi influencia budista y por mi conocimiento de las tradiciones orientales, me decanté en este segundo libro por el término no dualidad, que me parece más adecuado que en este contexto que el de la unidad de la existencia, el de la unidad. Ibn Arabi no niega, digamos, la realidad de la manifestación, sino que dice que es una teofanía o una expresión divina.
dentro de las limitaciones que puede tener esta expresión en cuanto a la capacidad de los seres para comprenderla, para percibirla tal como es. Y siempre teniendo presente que la manifestación no es la entidad que se expresa, en este caso es como el lenguaje y la persona. El lenguaje no es la persona es mucho más, ¿no? Y en ese caso Dios y su creación podrían compararse a esta situación. Y se puede estudiar filosofía, ser un díscolo juvenil, hablando de juventud, hablando de filosofía, y al mismo tiempo escribir poesía. Se puede, casi se debe. Porque, ¿qué recuerdas de esos años? Una pregunta para la gente que nos pueda estar escuchando y para aquellas personas que están iniciando sus carreras universitarias. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Es decir, antes era otra manera, otra forma de enfocar los temas. Perdona, es que no te oigo del todo bien. Sí, antes era estudiar de otra manera los temas que ahora. No, la filosofía y la poesía y todos estos temas que no solo son universales, sino que perduran en el tiempo, ¿sabes? Entonces el planteamiento o el abordaje es prácticamente el mismo ahora que hace 100 años o que hace 20 años o que hace 1000 años. De hecho, Ibn Arabi vivió aproximadamente hace 1000 años y estamos hablando de él actualmente y por así decirlo, es un personaje que no pasa el tiempo por él, es de rabiosa actualidad. Sus libros se traducen, hay cantidad de intelectuales o de artistas que se interesan por su obra y por su pensamiento, hay congresos que se hacen en torno a su figura y a su pensamiento, y eso que vivía, te digo, hace casi un milenio. Pero podríamos hablar, por ejemplo, del sufismo como del siglo XXI, hablando incluso de personajes, de profesores como Jalil Bárcena, entre otros. Bueno, es que el sufismo y Jalil Bárcena, de entrada, lo que hay que decir que es un gran especialista, es uno de los principales especialistas que tenemos en este país, tanto en árabe como en la figura de Rumi, como en el sufismo en general. Y luego ya te digo, te vuelvo a decir que el sufismo, el budismo y estos temas son temas que no pasan de moda o que siempre han estado de moda, por así decirlo. Sabes que es lo mismo, la misma situación ahora que hace 1000 años. Estamos en el mismo punto, con la salvedad de que ahora, bueno, hay muchas más publicaciones, la gente tiene más acceso a los textos, tanto a través de internet como a través de los libros, y entonces en ese sentido sí que podemos decir que la situación es un poco diferente, pero en lo que es en sí el abordaje interno de cada persona en cuanto a este tipo de caminos, ya sea el budismo, ya sea el sufismo o cualquier otro como el Vedanta o el cristianismo, es prácticamente el mismo. Mira, hay una persona que te sigue en las redes sociales, porque hoy las personas nos relacionamos bastante con las redes sociales, que se llama Manuel Moreno. Y esta persona me pregunta, ya sé que es un poco increíble la pregunta, porque es muy vasta la obra de Ibn Arabi. Y de Ibn Arabi, cualquier sabio de este tipo, ¿no? Pero, ¿qué obra tú recomendarías? Yo, de Ibn Arabi, pues mira, hay una, hablando de que hemos citado a Pablo Benedito, él tiene fue su tesis doctoral, creo, es un libro bastante interesante que está basado en el capítulo más largo de las Futuhat al-Makkiyya, de las iluminaciones de la Meca de Ibn Arabi, que se llama El secreto de los nombres de Dios. Este libro me parece fundamental. Está editado en la editorial Yerraji de Argentina,
hoy en día, aunque ha estado editado en diferentes editoriales de este país, entre ellas la editora regional murciana, que en los años 90, a principios de los 90, editó varios libros, o bastantes libros de Ibn Arabi, hoy en día agotados, y la misma editorial está cerrada. Este libro, El secreto de los nombres de Dios, me parece interesante y es un libro, digamos, de cabecera que no te lo agotas ni en una lectura, ni en dos, ni en tres. Luego están las biografías de Clotadas. Clotadas es una de las especialistas más importantes contemporáneas sobre la figura de Ibn Arabi, La búsqueda del azufre rojo, o Ibn Arabi, El viaje sin retorno. La búsqueda del azufre rojo es un libro más extenso y más técnico, pero es un libro que merece la pena hincarle el diente. Y Ibn Arabi, El viaje sin retorno, de la misma autora, es un libro mucho más reducido, que es una muy buena introducción a la vida y pensamiento de Ibn Arabi, que también está en la editorial Yerraji de Argentina. Ellos tienen una web que, si entras en la web, inmediatamente verás los libros que hay, estos y otros, y la posibilidad y el modo de adquirirlos desde aquí, desde España. Luego también está editado y traducido y editado Los engarces de la sabiduría, que está en la editorial Edaf, que es uno de los libros fundamentales, quizá el último que escribió Ibn Arabi en vida, donde hace una compilación, una síntesis de todas sus enseñanzas a través de las figuras de diferentes profetas de la tradición, Los engarces de la sabiduría. Y luego también tenemos de las iluminaciones de la Meca, el primer capítulo de las iluminaciones de la Meca, porque las iluminaciones de la Meca tiene 17 o 18 volúmenes y un número ingente de páginas. Entonces el primer capítulo está también en la editorial Siruela, y es un libro interesante. Y luego, hablando de la editorial Siruela, también tienen El esplendor, un libro muy interesante y muy bello, que es El esplendor de los frutos del viaje. Este libro es muy recomendable porque no solamente es muy poético, sino que expone algunos aspectos muy interesantes de la cosmovisión Akbari de Arabi. Cuando alguno de los oyentes que estén escuchando esta conversación, más que entrevista, miren la editorial Cairós u otras editoriales, verán dos nombres: Fernando Mora, con la persona con la que estamos hablando, y David González Braga, que han hecho un trabajo inmenso de traducción, y no solamente traducción. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes mejor? ¿Como autor o como traductor? Hombre, yo trabajo de traductor, ya te digo, tanto David como yo hemos traducido un montón de libros, tanto juntos como por separado. La traducción me permite ganarme la vida, y escribir libros pues es una cosa que siempre me ha atraído desde muy joven, pero escribiendo libros es muy difícil ganarse la vida, más abordando este tipo de temas, ¿no? Entonces me siento bien de las dos maneras, traduciendo, porque poder trabajar de traductor es un privilegio, y me siento bien escribiendo mis propios libros también, porque es algo que siempre me ha gustado desde muy joven. Y una pregunta, ¿qué nos puedes hablar del Azufre Rojo? Que tengo entendido que es una revista en donde, además de escribir libros, además de traducir y además de tantas otras actividades, porque hoy en día a través de las redes sociales se hacen verdaderos milagros, aparecen artículos de Fernando Mora. Sí, bueno, aparecen artículos de Fernando Mora y aparecen artículos de un montón de estudiosos de Ibn Arabi.
El Azufre Rojo es una revista publicada por la Universidad de Murcia, que se pueden encontrar, los números digitales se pueden encontrar en Internet. Simplemente hay que poner en el buscador el Azufre Rojo Universidad de Murcia y ahí te saldrán todos ellos. Y aparte los puedes también pedir en papel a la editorial EDAF. Entonces, si quieres algún número en papel, pues ellos te lo imprimen y demás. Y ya te digo, es una revista que trata de promover pues el conocimiento de Inarabi, donde escriben no solo autores españoles, sino autores portugueses. De hecho, la revista se ha editado algunos números en portugués, también en italiano, en castellano, por supuesto. Entonces trata de promover el conocimiento, la difusión de Inarabi en el ámbito latino, por así decirlo, ¿no? De hecho, la revista está promocionada por una asociación que se llama MIAS Latina. MIAS Latina, si lo buscan los oyentes en Internet, también podrán encontrar un montón de actividades y de textos que hay ahí colgados, de artículos de diferentes autores sobre Inarabi. Y, por ejemplo, la figura clásica, entre comillas, lo ve clásico de Miguel Asín Palacios. Cuando te inventes a... Bueno, Miguel Asín Palacios es uno de los pioneros, o el pionero por antonomasia del conocimiento y la difusión de Inarabi en este país. Fue el que creó los primeros estudios y el que publicó las primeras traducciones sobre Inarabi. Tiene algún pequeño sesgo, por así decirlo, dado que él era sacerdote jesuita. Entonces, algunas veces, porque por ejemplo el subtítulo de uno de los estudios más importantes sobre Inarabi es el Islam cristianizado, ¿no? El Islam no está cristianizado, por lo menos en la difusión, en el conocimiento, en las obras de Inarabi. Lo que pasa es que a él le parecía cristianismo o huellas, o él percibía huellas de cristianismo en un discurso que es universal, ¿no? Pero más allá de eso, Asín Palacios fue un pionero y como tal hay que tenerlo. Y a una pregunta más bien de tipo personal, ¿no? A nivel general, ¿es importante este yo que tenemos a veces de ser yo soy budista, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy, hasta no acabar, ¿no? Bueno, eso depende de cada persona. No se puede decir que tú tienes que ser o no ser esto o lo otro. Ya depende de tus circunstancias, de las cosas, de tus atractivos intelectuales, etcétera, ¿no? Pero yo personalmente me inclino por una perspectiva como más universalista, si quieres llamar así, aunque respeto y reconozco que hay muchas personas, y como te digo, depende de las circunstancias de cada individuo, pues que les gusta militar, por así decirlo, entre comillas, en determinados movimientos intelectuales o religiosos, y todo eso es muy respetable también. Inarabi, te voy a decir que Inarabi era muy musulmán. Ya, claro. Bueno, pero por ejemplo, cuando hablas de Miguel Asín Palacios y una persona traduce las obras de Bengarabí, y digo Bengarabí porque hablamos de él, pero puede haber otro sabio, ¿hasta qué punto no influye un poco ese cristianismo de la época para poder traducir la obra de un señor del siglo sabe Dios cuándo, ¿no? O sea que me refiero a eso, ¿no? Sí, bueno, del siglo XI o XII, por eso. no, XII-XIII. Por eso. Hay que tener en cuenta que los jesuitas son una orden dentro del cristianismo que siempre se ha dedicado
al estudio de otras tradiciones religiosas. Si no recuerdo mal, hay jesuitas famosos como un tal Enomina da Salle, que se dedicaron al estudio del Zen, del budismo Zen, y hay otros jesuitas que se han dedicado al estudio de otras tradiciones, y así en Palacios pues era un caso parecido. Y mira, hay unas palabras que dice Pablo Benedito, exactamente, Benedito. Siempre me tiene que corregir. Pero está bien porque así aprendemos. Cuando nos corrigen es que... No, es por él, no decir su nombre, por pronunciar su nombre de una manera más correcta. Por eso. Entonces siempre aprendemos. En algunos países musulmanes se está utilizando el lago de Ibn Arabi como antídoto para contrarrestar el efecto nocivo de la visión del Islam, rígida y de trasfondo violento. ¿Es así? Sí, claro, es así. De hecho, en Arabi está prohibido, por ejemplo, en Arabia Saudita. No es un autor que guste a los ultraortodoxos, ni mucho menos. De hecho, siempre ha habido polémica en torno a la figura de Ibn Arabi en cuanto a los ortodoxos. Muchos lo consideran, por así decirlo, un agente del mal, ¿sabes? Entonces, pero bueno, eso son cosas que pasan en todos lados, tanto en los países musulmanes como ha pasado en la cristiandad y ha pasado en todos sitios. Porque hay algún tipo de pelea, por ejemplo, entre dos términos que son el hinduismo y el budismo. Porque en tu libro de Padmasambhava y el budismo tibetano que tenemos encima de la mesa, pues hablas de los tantras. Hablo de los tantras. Sí, de los tantras. De algo que hasta ahora, pues poca gente, sinceramente, por lo menos el que habla, le había escuchado, ¿no? Tesoros espirituales, terma. Vamos a ver, es que hay una tradición tántrica budista y hay una tradición tántrica, por así decirlo, hinduista. Y no están contrapuestas entre sí históricamente. Quiere decir que unos han aprendido de otros, y hay huellas de budismo en muchos textos de la tradición hindú y viceversa. Las tradiciones se van alimentando, se van influyendo unas a otras a lo largo de la historia, igual que el cristianismo o el islam o el sufismo han recibido influencias de muchas tradiciones también a lo largo de la historia, no son compartimentalizadas, es decir, hay una porosidad en la tradición. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de la mística, o hablamos, por ejemplo, incluso del San Juan de la Cruz que tú mencionas en el libro, sí, o del maestro Edgar, o de una serie de sabios que han hecho muchas cosas, porque incluso me recuerdas un artículo que leí hace poco en donde un autor, que tú bien sabes quién es, no vamos a hacer publicidad, pues hablaba de San Juan de la Cruz y Patanjali. O sea, este tipo de textos son para lo que decías hace un momento, para esa visión universal. Me has hablado de Patanjali, San Juan de la Cruz y Patanjali en el sentido de la noche oscura del alma. De acuerdo, es que hay momentos en que no se escucha del todo bien. Pues sí, me parece que hay aspectos de las tradiciones, de las distintas tradiciones místicas o de conocimiento que se deben estudiar en conjunto y que incluso cabe estudiar en conjunto. No porque se hayan influenciado históricamente, sino porque presentan aspectos en su recorrido espiritual, en su práctica espiritual, que puede guardar ciertas semejanzas. Entonces siempre es interesante abordar desde otro punto de vista una determinada tradición, tanto el cristianismo desde la óptica de Patanjali como Patanjali desde la óptica del cristianismo, ¿me entiendes? O sea que siempre que ampliemos nuestro punto de vista, yo creo que es provechoso para el conocimiento. ¿Y qué libro van a publicar próximamente o en qué trabajos estás ahora? Bueno, estamos esperando que salga en la editorial Almuzara
otro libro de Ibn Arabi que se titula La Tierra del Despertar, Cosmología, Poética y otras enseñanzas de Ibn Arabi. Pero en esta colección que hemos comentado antes de textos sobre Ibn Arabi, lo que pasa es que hay un orden en la edición de los libros y bueno, me toca esperar algún mes. Pero este es el próximo libro que ya está hecho y está en prensa, en la imprenta. Pero ¿qué tiene este sabio que desde que nos conocemos, desde que he empezado a leer? Perdona. ¿Qué tiene este sabio que desde que nos conocemos no se paran de hacer cursos, de abrir debates, porque hay... Sí, bueno, ya te digo, este sabio tiene 400 libros escritos, entonces hay que... Y luego su manera de escribir tampoco es moco de pavo, por decirlo vulgarmente, o sea que tiene un montón de niveles de lectura y hay que conocer muy bien el idioma, el contexto, todas sus enseñanzas para ahondar y para sacar todo el partido a la obra y a la enseñanza de Ibn Arabi. De hecho, hay libros que ya están publicados hace años y que ahora mismo pues están siendo revisados y revisitados porque hay mucho contenido que no se ha abordado en un principio. Entonces, ya te digo, Ibn Arabi es uno de los sabios de la humanidad, independientemente de la tradición que se considere, porque no es fácil que una persona te escriba 400 libros y todos ellos de gran profundidad. Y, por ejemplo, el budismo tibetano, ¿tú crees que le ha quitado algo al Buda? Es decir, que a raíz de la expulsión de los tibetanos por parte de los chinos del Tíbet, se habla mucho del Dalai Lama, se habla mucho de los Karmapas, se habla mucho de Panchen Lama, etc. Y de repente vemos la figura del Buda, que no se sabe si tiene una... Bueno, sí, hay hechos históricos, ¿no? Pero me refiero al hecho de que a lo mejor un tema, el budismo tibetano, el Dalai Lama y toda lo que se ha montado alrededor de él, en Dharamsala, por ejemplo, ha quitado un poco de prestigio o de autoridad al Buda. ¿A qué concretamente? Al Buda al budismo como budismo general, como lo que como lo que hablabas antes del budismo zen, por ejemplo. Sí, no, que va, todo lo contrario. De hecho, dentro de lo que es la maldición de tener que abandonar tu país, como les ocurrió a los tibetanos o a muchos de los tibetanos con la invasión china, eso ha permitido que el budismo tibetano, el budismo tántrico, se conozca por todo el mundo y se difunda por todo el mundo. De hecho, hay innumerables, desde hace muchos años, innumerables enseñanzas e iniciaciones por parte de los lamas, que antes el Tíbet era un país cerrado, que no admitía extranjeros. Y el budismo tibetano era una cosa que no conocía prácticamente nadie. Y precisamente la desgracia de la invasión china les ha permitido que se dé a conocer en todo el mundo esta tradición. Bueno, pero claro, te voy a decir que es una parte de la tradición budista. Como sabes, el budismo tiene muchas manifestaciones, tanto el budismo Theravada como el budismo Zen, etcétera, ¿no? Que no solamente tenemos el budismo tántrico. Porque, por ejemplo, retrocediendo un poco en el tiempo, se han publicado 2 diccionarios, uno sánscrito-castellano y uno sánscrito-catalán. ¿Tú crees que dentro del sufismo, dentro de, por ejemplo, de la figura de Ibn Arabi o incluso la figura del Buda, sería necesario algún tipo de diccionario para aclarar dudas?
Hombre, siempre es necesario algún tipo de diccionario de texto que vaya aclarando las dudas o disipando las dudas, como tú dices, ¿no? Claro que sería muy recomendable, por supuesto, pero en inglés, por ejemplo, sí que existen este tipo de diccionarios, tanto en la vertiente del budismo como del sufismo. Y hablando de los nuestros, hay una persona que tú conoces que tiene ya una edad y que se llama Agustín Andreu. Sí. Y este señor es un filósofo que por lo que hemos hablado, pues tiene una gran obra. ¿Tú crees que 50 libros, creo, escritos, más o menos? Más o menos. ¿Tú crees que necesitamos pensadores? O sea, intelectuales, personas que digan, oye, levantando las manos, hay que hacer esto y lo otro. Hombre, siempre necesitamos pensadores. Lo que ya pongo en duda es que necesitemos personas que nos digan que hay que hacer esto o lo otro. Tiene que ser cada cual el que se diga a sí mismo qué es lo que debe hacer, pero por supuesto los grandes pensadores, los pensadores profundos, los pensadores verdaderamente filosóficos siempre son importantes y siempre son una guía a la hora de adoptar las propias decisiones, pero en definitiva siempre es uno el que tiene que adoptar las decisiones. Cuando pasó lo de la pandemia, a una de las personas que llamé, entre otras, fue a David González Vaga, y me dijo una cosa que desde ese momento me lleva, o sea, he pensado, ¿no? He meditado, si podemos decirlo así, y es que la pandemia valía para saber en dónde estábamos, para situarnos en dónde estábamos, porque el hombre no para de andar de un lado para otro con el pensamiento. ¿Hasta qué punto David, en este caso, David, autor de Ken Wilber, entre otras obras, incluso con una antología de Ken Wilber, o sea, solo hay que tener en Internet para darse cuenta, y sin Internet, en una buena biblioteca, tiene razón? Bueno, siempre la soledad, aunque sea una soledad impuesta, siempre es interesante para profundizar en tu propio conocimiento y también en el conocimiento de otras obras, por ejemplo, para leer, para estudiar. Lo que pasa que también hay gente a la cual no le gusta la soledad, no le gusta este régimen, ¿no? A mí me complace enormemente, pero entiendo que no es del gusto general, ¿no? Pero bueno, ya te digo, una situación como esta, que sea una situación impuesta por las circunstancias, pues siempre es interesante para profundizar en el propio conocimiento de uno mismo y también de otros autores, ¿no? Porque ya para cerrando la conversación, preguntarte simplemente, Ibn Arabi, ¿me puedes corregir? Tuvo momentos incluso de grandes éxtasis. ¿De grandes, perdón? Éxtasis. O de grandes, no sé si la palabra, abobamientos. Sí, ya te he entendido. Hombre, Arabi tuvo momentos, claro, de grandes éxtasis y tuvo momentos y él tenía experiencias visionarias y veía y se entrevistaba con gente en otras dimensiones del ser o gente que había fallecido, etcétera. Él recoge muchas experiencias de este tipo y luego también habla de sus experiencias extáticas. Recuerdo en concreto una experiencia extática que dice que le duró más de 1 año y medio en su mediana juventud. Pero también, por otro lado, tiene poemas donde también se siente un poco cansado, digamos, de las personas o de muchas de las personas con las que se va encontrando, y entonces se encuentra un poco, a pesar de toda su carga espiritual, pues se encuentra un poco decepcionado a veces con la
la vida cotidiana y con las personas que se va encontrando. Él, si no hubiera recibido en una de estas visiones el mandato divino de dedicarse, digamos, a expandir las enseñanzas en esta visión, se le aparece Dios y le dice: aconseja a mis siervos, en un momento en que él había pensado abandonarlo todo y dedicarse y retirarse de por vida y no tener ninguna labor docente. Entonces se le aparece en una visión y le dice: aconseja a mis siervos, y a partir de ese momento pues se dedicó a recorrer de una manera infatigable todo el Medio Oriente, dando enseñanzas, escribiendo innumerables textos, etcétera, ¿no? Bueno. Pero que no es algo que le eligiese de por sí ni que le gustase, sino que era una labor encomendada. Bueno, pues Fernando Mora, ha sido, como siempre, un placer de lo que hemos hablado y de aquello que quizás en algún momento volvamos a hablar. Te agradecemos tus comentarios. Un fuerte abrazo. También te lo agradezco yo. Muchas gracias por tus palabras y bueno, y siempre que quieras me tienes aquí dispuesto para lo que haga falta. Un abrazo. Bueno, Roberto, pues ahí estaba esa magnífica entrevista con el autor del Perfume de la Existencia, Fernando Mora, y que hemos conocido bastante sobre ese personaje Ibn Arabi. Sí, porque lo que es curioso es que estos sabios, nunca mejor dicho, en vez de disminuir, parece que aumentan. Y cuanto más pasan los años, el siglo XXI en el que estamos, pues las obras, como él mismo ha dicho, no es que se mira traducirla bien, en buenas condiciones, etcétera, pero aumentan. Se hacen cursos, se hace todo tipo de actividades que, gracias a Universal Radio y a otros medios, pues podemos dar a conocer. Me ha llamado la atención, Roberto, este personaje que se le denomina también el vivificador de la religión, que naciera en Murcia en el año 1165, un murciano, bueno, su padre era murciano y su madre era bereber, ¿no? Claro, pero lo que es curioso no es que naciera en Murcia. Lo que es curioso es que hablamos de Estados Unidos o hablamos de otros países, de otras culturas, cuando en España tenemos una, nunca mejor dicho, savia nueva o savia vieja muy bien elaborada. Y gracias a autores como Fernando Mora, que no solo, que en el caso de Fernando es un tanto curioso, ¿no? Porque es traductor de obras, igual que ahora estoy hablando yo con un micrófono y hay una persona como eres tú que está con los sonidos y con las técnicas, pues no se les da la importancia que requieren, ¿no? Y entonces él es traductor, es además estudio de filosofía, estudio sobre la filosofía y al mismo tiempo escritor, o sea, un complemento muy bueno. Bueno, Roberto, todos sabemos que eres colaborador en el periódico La Opinión. Sí. ¿Qué nos podrías tú recomendar? Bueno, pues, medios de lectura. Pues como hablamos de Ibn Arabi, como hablamos del budismo, como las colaboraciones que suelo hacer habitualmente son en torno a la India y al denominado, entre comillas, orientalismo, a mí me gustaría que los oyentes tomaran nota de un libro que se llama Kumbh Mela, Peregrinación a la Inmortalidad, y la editorial es Universo de Letras, y quien lo escribe se llama Javier Hernández Sinde. Después también hay un libro que acaba de salir, que teníamos pensado hablar con la persona que lo escribió, pero no puede ser, que se llama La Bhagavad Gita, del profesor Óscar Pujol, traducida del sánscrito, accesible a los lectores del siglo XXI y a los que no lo son, pero más bien enfocada a eso. Y además no tiene glosarios ese texto, pero Óscar Pujol, que es una persona que sabe muchísimo de sánscrito, es uno de los mayores sánscritistas que tenemos en España, no sé si en el mundo, pero sí en España, pues pone palabra por palabra y es una lectura que para estas fechas es muy recomendable. Pues Roberto Carlos Mera, muchísimas gracias por esas recomendaciones y enhorabuena y gracias por estar un día más aquí en Cadena Universal Radio dentro de este Caja de Relatos. Gracias a vosotros por realizar este Caja de Relatos y por abrir una puerta a estas lecturas. Pues señoras y señores, finalizamos ya hoy este Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Caja de Relatos, la mejor literatura.